Bueno, muy bien, lo prometido, Albino. Comenzamos entonces la ronda de consultas con los protagonistas de la noticia en la provincia de Buenos Aires y en este caso debemos hacer realmente un agradecimiento especial porque tenemos un invitado que podríamos calificar un invitado de lujo, ¿no? Exactamente, sobre todo, creo que ya lo hemos dicho, pero nunca está de más repetirlo, no es muy afecta a tener participaciones en los medios, por ocupación o por gusto, nos lo dirá ella, y siempre tiene la gentileza de venir a visitarnos cada vez que la convocamos a nuestro programa. Exactamente, y en este caso para abrir la tercera temporada, la doctora María del Carmen Falvo, Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Buenas noches, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Ustedes siempre queriendo estar al tanto de lo que pasa en la justicia de la provincia. Y nos interesa porque se habla tanto de la justicia y de las reformas y de todo ese tipo de cuestiones. Sé que esa discusión en algún punto usted la excede, porque todavía no hay mucha precisión acerca de lo que puede llegar a ocurrir con la reforma del Código Penal, pero la justicia siempre anda dando vuelta allí y nosotros siempre queremos conocer cómo funciona la justicia en la provincia de Buenos Aires, sobre todo porque hay sistemáticos anuncios que después queremos saber, y se lo vamos a preguntar a usted, si finalmente se concreta. Claro. Por ejemplo, se jacta desde la provincia de Buenos Aires el hecho de que se ha ejecutado a lo largo de los últimos años una política de descentralización de la justicia. Algo que a priori uno advierte que mejora el servicio de justicia porque la acerca a la gente y demás. ¿Esto efectivamente es así? ¿Se concretó? Sí, mire, cuando yo me fui de la provincia, después de haber instalado, por supuesto, desde el Poder Ejecutivo en ese momento, la reforma del sistema acusatorio, una de las consignas que dejamos que prendieran aquellos que iban a asumir el nuevo rol y que ya habían empezado a trabajar en el año 98 en el sistema, era que tenía que descentralizarse la justicia. No puede ser que, como dicen, Dios atiende en todas partes, pero en realidad atiende en La Plata, o en la cabecera departamental en cada departamento. No puede ser porque yo le pongo un solo ejemplo, porque el tema es larguísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, Carmen de Patagones, 323 kilómetros para la cabecera departamental. Cuando sucedió el caso de Junior, no sé si ustedes lo recuerdan, claro, el chico, bueno, no había allí nadie que representara la justicia. Hubo que mandar gente en avión desde La Plata. Entonces, la descentralización se pensó, bueno... Y ahora, por ejemplo, para seguir con este ejemplo, Carmen de Patagones tiene un ayudante fiscal, porque la capacidad de habitantes, territorio y Se define delitos en función de... se define que es más mejor tener ayudante fiscal. Yo le digo que el ayudante fiscal, que es una mujer y es excelente, y está desde que se creó yo llegué a la provincia nuevamente, en el caso como procuradora, el 11 de agosto del 2004. Empezamos allí con el plan de descentralización y fue la primera ayudantía fiscal que creamos en el año 2005, que se crearon 35, no sé si ustedes recuerdan, en el interior de la provincia, y 3 requisitos queríamos, o por lo menos 1 o 2 de esos 3. Población, territorio y distancia de la sede departamental. Y Carmen de Patagones cumplía todo. Claro. Entonces fue la primera. Juraron 35 y hoy ya hay 64 ayudantías fiscales en la provincia. En toda la provincia. Doctora, y además el gobernador en su discurso de apertura mencionó, le dio a los legisladores una serie de pautas de lo que puede llegar a ser algunas de las leyes que van a impulsar ahora, y entre ellas está la creación de otras fiscalías más, y además hizo hincapié en las fiscalías especializadas en narcotráfico. ¿Cuántas hay? Ahí va a haber 10 más, aparentemente por lo que dijo el gobernador. ¿Cómo ha funcionado eso? Porque es otro de los anuncios. Hubo mucho debate, hubo mucha polémica con este asunto de que la provincia intervenga en delitos vinculados con la droga. ¿Cómo está funcionando o cómo funcionó hasta ahora y cuál es la perspectiva para estas nuevas fiscalías? Bueno, nosotros tenemos en todos los departamentos judiciales ayudantes fiscales con especialización en estupefacientes con un grupo de trabajo grande. Ellos están dirigidos en 2 departamentos, según el turno es el fiscal que está, pero yo he insistido muchísimo en que en realidad tiene que ser un fiscal el que tenga la centralización más allá de los turnos y más allá de los tiempos, porque si no cada maestro con su librito y los ayudantes fiscales se vuelven locos, y el equipo de trabajo tiene que estar muy fortalecido y muy protegido, porque tienen amenazas. En uno de los procedimientos mataron a un chico joven, agente de policía, que al lado estaba el instructor de la fiscalía. Bueno, nosotros hemos implementado un sistema
sistema que creemos que para lo que es la provincia de Buenos Aires todavía es muy poco lo que hay. Todos los departamentos judiciales tienen ayudantías fiscales o fiscalías temáticas en estupefacientes, quiere decir que no solo en la cabecera, sino también en los lugares. Hay más de 67. ¿Y ha dado ahora resultados? Se va a hacer... yo quiero aclarar algo, porque cuando dicen narcotráfico, el narcotráfico es un delito federal. Sí. Nosotros lo que hacemos es una parte, la desfederalización, que adhirió la provincia, que la primera fue Buenos Aires, ahora se agregaron Córdoba y Salta, que tenemos una parte. Cuando se hace el allanamiento y se descubre la comercialización, la persona es aprendida. Porque pero es según el menudeo nada más, la desfederalización. Cuando es una gran cantidad de cocaína o de lo que fuere... Interviene un juez federal. En el allanamiento uno sabe lo que se va a encontrar. A partir de ahí se lo pasamos a federal si realmente eso es así. Pero nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de San Nicolás, que fue ejemplo el año pasado, que empezó con una investigación en San Nicolás, siguiendo la ruta en el menudeo, como ustedes llaman, que no es tan menudeo, se siguió y se llegó a hacer un allanamiento en Rosario. Tuvimos un problema porque el entonces jefe de policía lo llamó al fiscal general, que acompañó al fiscal al procedimiento porque era importantísimo, lo amenazó con un juicio político por haber invadido jurisdicción. Y la verdad que no invadió ninguna jurisdicción, porque él estuvo siguiendo el mismo procedimiento de la misma banda. Un funcionario de la provincia de Santa Fe, en este caso, amenazó con iniciarle un juicio... Un jury de enjuiciamiento al fiscal general porque había invadido una jurisdicción extraña a la provincia de Buenos Aires. Pero no es que él fue para secuestrar droga en Rosario. Él fue siguiendo una pista, la pista y el procedimiento de allanamiento hizo varios en el camino y con eso fue juntando y llegó a Rosario. Claro. Además en Rosario y en Santa Fe también ha habido casos de denuncia de policía y funcionarios policiales involucrados con temas. Bueno, este fue el caso de que ahora renunció. Era ese juez, el que lo amenazó, es ese jefe de policía. Exactamente, el jefe de policía, que era justamente el encargado de narcotráfico y demás, que tenía alguna especie de connivencia. Bueno, fíjese qué dato interesante ese, porque en algún punto refleja que efectivamente aquello que se sospechaba después se había confirmado, más allá de que él abiertamente lo negó, digamos, que había alguna especie de connivencia, que ese es el otro gran problema que existe hoy por hoy, sobre todo para erradicar o para solucionar el tema del narcotráfico, la connivencia que existe a veces con las fuerzas de seguridad. Sí, en muchos casos ha existido. Doctora Falvo, le hago una consulta que tiene que ver con algo que alguna vez un juez me dijo, que por supuesto, digamos, es del lado de los jueces, no es propiamente desde el lugar en el que usted actúa, pero alguna impresión debe tener. Vos podés descentralizar y llenar de fiscales la provincia de Buenos Aires. Ahora, si no creás, y defensores la provincia de Buenos Aires, exactamente. Ahora, si no creás juzgados de garantías, por ejemplo, la verdad es que es muy lindo, se acerca a la justicia, pero lo que ocurre es que después el cuello de botella nos llega a nosotros acá porque tenemos que resolver más causas, más investigaciones. Bueno, yo tengo una opinión muy personal, pero que integra la política institucional de la Procuración General. Nosotros creemos que la justicia tiene que estar cerca de la gente. En el ámbito nuestro, nosotros lo hemos solucionado con fiscales, defensores, y se le ha ampliado un poco la jurisdicción al juez de paz. Con lo cual, si hay que hacer un allanamiento o una aprehensión en emergencia, se hace con el juez de paz del lugar, aunque no esté el juez de garantías, porque es un lugar donde no hay juez de garantía. Pero lógicamente se ha trabajado mucho con la Suprema Corte. Hoy hay muchísimos más jueces de garantías de 2 años a esta parte que lo que había. Ya hay lugares, por ejemplo, Mar del Tuyú. Mar del Tuyú, nosotros habíamos logrado instalar 3 fiscales y 2 defensores. Y no había juez de garantía. Bueno, hoy, ya hace un año, está el juez de garantía allí. Tal vez hay que poner 2 y no 1. Y la competencia se complementa, porque por ejemplo, en este momento nosotros tenemos actuando juntos 2 fiscales en Villa Gesell, un fiscal en Pinamar, pero la competencia es Pinamar-Villa Gesell, de manera que tenemos 3 fiscales. Ahí necesitamos un juez de garantías. Y aparentemente ya está, inclusive creo que sale la terna del juez de garantía. Entonces, el juez de garantías fue una falencia que faltó al principio, pero yo les pregunto, si no hubiéramos hecho la iniciación de poner fiscales y defensores para acercarle a la justicia, que la gente aunque sea puede ir a hacer la denuncia o puede hacer testigo, porque si está a 200 kilómetros, Bahía Blanca tiene infinidad de distancias. Pueblo, claro.
y de pueblos, ahí hay varias, hay unas cuantas, no me acuerdo ahora, pero deben ser 6 o 7 ayudantías fiscales. Sí, ya de por sí la gente, el común de la gente tiene ese temor entendible por otro lado de que decir, ¿para qué me voy a meter como testigo? Que si yo, y si además si está encima lejos, se la complicás como claro. sí, es cierto. Además, nosotros tenemos que ser autocríticas. La justicia no anda perfectamente bien. Es un servicio que hay que brindar a la gente y que hay que mejorarlo día por día. ¿Y qué pasa cuando lo citan? Y citan, como por ejemplo el otro día que me enojé bastante con uno de los fiscales, tenía que tomar 12 testigos. Lo citaron todos a las 8 de la mañana. La gente estuvo, alguna de ellas hasta las 4 de la tarde. Claro. Entonces, hay como eso es una mala administración. Claro. Eso es no respetar al ciudadano. Porque si yo sé que voy a tener que tomar 12 testimonios en esa fiscalía, por lo menos tengo media hora mínimo por cada testigo. Y si el testigo es muy importante, por ahí estoy 2 horas. Entonces, dividámoslo. El apuro por decir no, porque tiene que ser inmediato. Esa ¿no? también es otra forma, digamos, de acercar a la gente, de acercar la justicia a la gente. Exactamente. Y yo, uno de los defectos que tenemos, y yo lo tengo que decir, porque ustedes me conocen, y soy muy de hacer autocríticas, a pesar de los años, 15 años que llevamos en el sistema acusatorio, no hemos podido todavía derribar la delegación que en muchísimos casos se hace. Hay departamentos que casi no delegan nada, en policía por supuesto, la parte de inteligencia, la parte de notificaciones que hay que hacer, la parte de el llegar al lugar del hecho tiene que ir. Nosotros hemos logrado que siempre que hay un caso grave está el fiscal, ustedes lo habrán visto hasta por televisión, o el secretario o el instructor, alguien en el lugar del hecho. Eso se logró, pero lograr que los testigos vayan a la fiscalía y se lo tomen el equipo, porque no es el fiscal, está el fiscal, el secretario, el instructor, todos el equipo de la UFI. Habilitados para hacerlo. Están todos habilitados para hacerlo y no delegar. Y eso es uno de los objetivos que me he puesto muy firme y hace un tiempo que estoy hasta sumariando cuando veo que hay cosas que derivan, por ejemplo, un homicidio. ¿Cómo van a derivar eso en la policía? Claro. Uno tiene que dirigir a la policía en conducción policial y no tiene que mandarle el expediente. Doctora, le propongo hacer una breve pausa y le dejo una pregunta. Tiene que ver con algo que se anunció el año pasado con mucha difusión, digamos, que es el tema de la policía judicial, para ver cómo va, y también el juicio por jurados aquí en la provincia de Buenos Aires. No. Lo responde después de la pausa. No. En un minutito nada más seguimos con la doctora María del Carmen Fabio.